en cuarto ventrículo, ¿sale? Por la parte superior va a estar delimitado y separado en todo su contorno de los hemisferios cerebrales por una estructura que proviene de la dura madre meningia que se conoce con el nombre de tienda del cerebelo o simplemente llamada tentorio, ¿sale? El cerebelo es un órgano bastante interesante que se va a encontrar hecho en su mayor parte de sustancia gris. Y es que chéquense este dato, aunque el cerebelo realmente ocupa en cuanto a masa solo una décima parte de todo el encéfalo, la mitad de todas las neuronas, de todos los somas neuronales se van a encontrar aquí, ¿sale? Por lo tanto, van a cumplir funciones que van a ser imprescindibles para poder influir en los movimientos de manera inconsciente que nosotros vamos a tener que realizar, como van a ser influir en la postura, en el equilibrio, el tono muscular y en la coordinación que vamos a tener, ¿sale? El cerebelo se va a unir a través de las diversas estructuras del tallo cerebral mediante tres prolongaciones que se van a conocer con el nombre de pedúnculos cerebelosos. Vamos a tener un pedúnculo cerebeloso superior, que es este que vemos acá. Vamos a tener un pedúnculo cerebeloso medio, que es el más grueso, que es el que tenemos aquí, y un pedúnculo cerebeloso inferior, que es este que vemos justo por aquí abajo, ¿sale? Estos pedúnculos van a cumplir funciones de conectar mediante tractos, es decir, mediante sustancias blancas, a las estructuras del tallo cerebral con el cerebelo, como vamos a tener en caso de pedúnculo cerebeloso superior, que va a encargarse de conectar el mesencéfalo, específicamente los núcleos rojos, con distintas partes de lo que va a ser como tal el cerebelo. Asimismo, vamos a tener que el pedúnculo medio se va a conectar con las distintas estructuras del puente que a su vez vienen de la corteza. Por lo general, las vías que pasan en el interior del pedúnculo cerebeloso medio y que salen del puente se van a corresponder a vías eferentes voluntarias, ¿sale? Y estas vías, una vez que ingresan a través de los pedúnculos cerebelosos, van a hacer una decusación, de tal manera que la información que vino de la corteza del lado derecho y pasó a puente, ahora se va a ir al hemisferio cerebeloso izquierdo y viceversa, ¿sale? Ahora, con respecto al pedúnculo cerebeloso inferior, este va a ser el encargado de estar conduciendo los tractos que van a conectarlo con el bulbo raquídeo. Principalmente va a estar mandando aferencias con información de la propiocepción, información auditiva y de la formación reticular para que el cerebelo lo integre y en base a ello haga los ajustes correspondientes para que exista una adecuada coordinación, ¿vale? Ahora, en la configuración externa de lo que es el cerebelo, nosotros vamos a ver desde una vista superior que nos recuerda vagamente a una mariposa, ¿sale? El centro va a conocerse con el nombre de vermis, ¿sale? Y a cada lado va a surgir un hemisferio cerebeloso. Vamos a tener un hemisferio cerebeloso lateral izquierdo y un hemisferio cerebeloso lateral derecho, ¿sale? A su vez, cada hemisferio cerebeloso se va a encontrar dividido en tres lóbulos. Un lóbulo anterior, un lóbulo que, dependiendo de si nos ubicamos por su perspectiva anatómica o por su origen neurológico, puede llamarse lóbulo medio, aunque algunos libros también le ponen como lóbulo posterior. Y el otro lóbulo, que no lo vamos a poder apreciar desde una vista superior, sino únicamente desde una vista inferior, que es este que está coloreado acá de azul, que se conoce como el lóbulo froculonodular, ¿sale? Ahora, estos lóbulos, básicamente, ¿qué funciones es la que van a estar ejerciendo? El lóbulo anterior va a ser el encargado, junto con el lóbulo medio,
es decir, prácticamente la mayor parte de todo el cerebelo, se van encargando en los aspectos de movimientos subconscientes del músculo esquelético. Como yo les había comentado en algún momento dado, realmente el sistema nervioso no trabaja de una manera estricta, así de tal manera que tú digas, es que este parte del sistema nervioso se dedica únicamente a esto, no, ¿saben? Y de la misma manera, cuando nosotros hacemos un movimiento que para nosotros mover, por ejemplo, la mano para que podamos escribir una letra, para que nosotros estemos escribiendo un párrafo de una tarea, es relativamente sencillo para nosotros, ¿saben? Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, hay muchos tipos de movimientos que nosotros lo hacemos de manera mecánica, es decir, pareciera que nosotros únicamente le ordenamos a nuestro cuerpo, ¿sabes qué cuerpo? Haz tal cosa, y no somos exactamente conscientes de cuáles son los músculos que deben de participar para que se pueda llevar a cabo dicho movimiento que nosotros queremos hacer. Bueno, es como que si fuera una especie de piloto automático el que está dominando. Y es precisamente estos aspectos del cerebelo, sobre todo en su lóbulo anterior y su lóbulo medio, los que a través de la sustancia gris se van a encontrar analizando toda la información que proviene y que va recapitulando a través de sus pedúnculos cerebelosos, para precisamente integrarla y tomar esas decisiones de manera subconsciente para que nosotros podamos ejecutar diversos tipos de movimientos, sobre todo movimientos complejos, ¿sale? Y de igual manera mantener la coordinación y el equilibrio, sobre todo cuando, por ejemplo, no es lo mismo que estemos caminando sobre un terreno plano a que estuviéramos escalando, por ejemplo, una colina. Entonces, ese tipo de ajustes que tienen que hacer los músculos esqueléticos lo va a llevar a cabo el cerebelo sin que nosotros nos demos cuenta. Para que de esta manera nosotros simplemente demos la orden de, ¿sabes qué? Quiero mover tal cosa. Y en automático ya lo vamos a estar haciendo. No debemos de ser conscientes de decir, tengo que mover el músculo tal y tal para que pueda contraer X cosa y poder hacer una flexión. Porque si no, imagínense, seríamos extremadamente lentos. Ahora bien, el nódulo que nos queda, que es el nódulo frónculo-nodular, es el que se va a encargar de mantener el equilibrio y la postura, ¿sale? Se va a encontrar tomando parte de lo que es el vermis, ¿sale? Una parte del vermis que se conoce con el nombre de nódulo, ¿sale? Y ya de ahí va a estar tomando una porción de cada lado de los hemisferios cerebelosos que van a recibir el nombre de fróculo, ¿sale? Entonces, como es la unión del fróculo con el nódulo, por eso le llamamos nódulo, fróculo, nodular, ¿sale? Ahora, vamos a ver de manera muy básica la configuración interna, porque si realmente nos pusiéramos a ver la configuración interna del cerebelo, no vamos a poder acabar, ¿sale? Entonces, vamos a ver que en la configuración interna acá tenemos un corte parasagital a nivel del cerebelo, y quiero que ustedes noten que toda la superficie que tiene está hecha de sustancia gris, es decir, son somas de neuronas, son núcleos, todo eso son núcleos. Por eso es que el cerebelo concentra el 50% de los somas de todas las neuronas del encéfalo, ¿saben? Porque es prácticamente, no hay nada más equiparado al cerebro, es de las partes del encéfalo que tienen mayor cantidad de sustancia gris, ¿saben? Ahora bien, en la superficie, esta sustancia gris se va a encontrar distribuida en pliegues que se van a denominar láminas del cerebelo. ¿Saben? Las láminas del cerebelo van a ser precisamente estos surcos semicirculares que vamos a tener, que se van a extender a todo lo largo. ¿Saben? Ahora bien, en el interior del cerebelo, ustedes pueden apreciar acá sustancia blanca. ¿Saben qué es sustancia blanca? Que precisamente se continúa con las distintas estructuras del tallo cefálico y también, aunque acá no se ve, de los pedúnculos cerebelosos, ¿sale? El interior de la sustancia blanca va a tener la forma de las ramas de un árbol, ¿sale? Debido a que precisamente van a contener distintos axones que van a estar haciendo sinapsis con estas porciones de sustancia gris para poder integrar y transportar la información y comunicarse con las otras estructuras del sistema nervioso central para que exista una coordinación adecuada. Esta configuración que tiene en forma de ramas de árbol se le denomina el árbol de la vida, ¿sale? Entonces, el árbol de la vida va a ser pura sustancia blanca. Ahora,
Aún así, dentro del árbol de la vida, vamos a encontrar, como podemos apreciar acá, unos delgados haces de sustancia gris. Estos haces de sustancia gris van a recibir el nombre en su conjunto de núcleos cerebelosos. Y estos núcleos cerebelosos van a tener la importante tarea de continuar los impulsos que van a estar viajando de una parte del cerebelo a la otra. De tal manera que el cerebelo va a estar regulando muchísima de la actividad automática muscular para que pueda haber un adecuado control de los movimientos, ¿vale? Y de esta manera, chicos, llegamos al fin de este video de cerebelo. Espero que les haya gustado, que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Vamos a buscarlo primero. Región posterior del troncoencefálico. Arriba vamos a encontrar al cerebro. El cerebro y el cerebelo van a estar separados entonces por una cápsula que es el tentor. ¿Sí? Ahí ubicamos primeramente al cerebro. Funciones y vías un poquito complejas. En cuanto a su actividad general, su función general, si bien cada una de las partes tiene funciones relativamente específicas, pero funciones generales del cerebelo, podemos decir que es el encargado de el equilibrio, mantener el equilibrio, de coordinar movimientos y que estos movimientos para nosotros ya sean automatizados, como que ya pasen a nuestro subconsciente, que no tengamos que razonar con nuestra corteza cerebral para realizar movimientos, sino que gracias al cerebelo esto se mantiene como que de una forma relativamente automática. ¿Sí? También la postura y no solo la postura erguida, ¿verdad?, sino mantener la postura gracias al tono muscular. Si nosotros podemos mantener la postura en determinado nivel o realizarse determinados movimientos y seguir manteniéndonos en este equilibrio, es gracias también a nuestro cerebro. Otra cosa importantísima en la función general del cerebelo es que hace que los movimientos sean así limpios, coordinados, como que suaves, que no se note una transición entre un movimiento y otro, ¿sí?, sino que sea como muy coordinado. Entonces, también controla mucho lo que es el inicio y el término de un movimiento para pasar al siguiente, pero todo de una forma muy una tras otra, sin necesidad que se note el corte entre un movimiento y otro, ¿sí? Entonces, esos en sus aspectos generales. A la región de nuestro cerebelo lo vamos a dividir en una región central. En el centro vamos a encontrar al dermis, y a los lados del dermis vamos a encontrar a los hemisferios cerebelosos, ¿sí? Entre el dermis y los hemisferios cerebelosos vamos a encontrar una zona intermedia que, si bien sigue siendo parte del hemisferio cerebeloso, pero vamos a ver después de forma específica, que entre el dermis y el hemisferio cerebeloso lateral vamos a encontrar una zona intermedia, pero en total es todo un hemisferio cerebeloso, ¿sí?, derecho e izquierdo. Cada uno de estos hemisferios se vuelven a dividir en lóbulos, así como el cerebro tiene un hemisferio cerebral derecho e izquierdo, y cada uno de estos hemisferios cerebrales se vuelven a dividir en 4 lóbulos. En el caso del cerebelo también tenemos hemisferios cerebelosos derecho e izquierdo que se vuelven a subdividir en 3 principales lóbulos. Tenemos el lóbulo anterior, el lóbulo posterior, también se le conoce como el lóbulo medio, ¿sí?,
y el lóbulo inferior, o más conocido como lóbulo nodular. ¿Sí? Entonces, en cada hemisferio cerebral vamos a encontrar tres principales lóbulos: lóbulo anterior, lóbulo posterior o medio y lóbulo inferior, o mejor conocido como lóbulo nodular. ¿Sí? Este lóbulo nodular tiene mucho que ver con el equilibrio y su relación con el aparato vestibular. ¿Sí? Eso es en una ubicación más externa. En una ubicación más interna, vamos a tener que el cerebelo también se compone de sustancia blanca, sustancia gris. Recordemos que sustancia blanca son axones virilizados y sustancia gris son cuerpos de neuronas y dendritas. Entonces, en este caso, la sustancia gris la sustancia gris del cerebelo lo vamos a encontrar en la periferia. ¿Sí? En la periferia, y a eso le vamos a llamar corteza cerebelosa o láminas cerebelosas. ¿Sí? Luego, en la parte central, vamos a encontrar sustancia blanca. Sustancia blanca con axones aferentes y eferentes. Ya vamos a ver a profundidad. Dentro de la sustancia blanca vamos a encontrar pequeñas sustancias grises. O sea, la sustancia gris se va a encontrar en la periferia y en el centro. Solamente que en el centro la sustancia gris se van a llamar de núcleos. ¿Sí? Sustancia gris periférica, entonces son cortezas cerebelosas o láminas cerebelosas, y sustancia gris más en el centro se le llaman de núcleos cerebelosos, que ya los vamos a ver. ¿Sí? Entonces esto es como una presentación general de lo que es el cerebro. ¿Sí? Cada uno de sus lóbulos, que van a ser cada uno, es lo importante. ¿Sí? Entonces, en una visión postero-anterior, vamos a encontrar aquí el vértice, ¿sí? Como que sería el centro de la mariposa. ¿Sí? Como está en la región central, en la región axial también se le puede llamar, se considera que el vértice es el encargado de controlar la musculatura de la región axial, o también llamada región del tronco. Entonces, este vértice va a controlar musculatura del cuello, musculatura de tórax, musculatura de abdomen, dorso, región lumbar y región pélvica. ¿Sí? ¿Qué controla? Lo que ya estábamos viendo: la coordinación, el equilibrio, la postura, el tono muscular de los músculos que se encuentran en la región media del cuerpo, o región axial. Okay. Entonces, luego a los lados del vértice tenemos la zona intermedia, en azulcita, la zona intermedia de los hemisferios cerebelosos. Esta zona intermedia principalmente se encarga de controlar todas estas funciones, pero ¿de qué áreas del cuerpo? De áreas musculares, principalmente de miembros superiores e inferiores, las partes más de extremidades, como por ejemplo mano y los dedos de la mano, o pies y dedos del pie. O sea, áreas más distales de lo que es los miembros tanto superiores como inferiores. También la zona intermedia del cerebelo se encarga de controlar a los músculos de la cara. Entonces, zona intermedia, control del músculo de la cara, control de manos y pies, cada uno con sus dedos, evidentemente. Muy bien. Más lateralmente tenemos a las zonas laterales
de los hemisferios cerebelosos, tanto derechos como izquierdos. Esto tiene una amplia relación con la corteza cerebral. ¿Para qué? Para la planificación de movimientos. Recuerdan que área motora del cerebro se encarga de la planificación o la ejecución de movimientos secuenciales bilaterales. ¿Qué área de la corteza motora? Fuerza. Son tres: corteza motora primaria, área premotora y área motora suplementaria. ¿Cuál de las tres? Control de movimientos secuenciales y bilaterales, o sea, de ambos lados del cuerpo. ¿Cuál es la corteza? ¿Pueden mirar con otros ojos? Área motora suplementaria. Claro. La área motora primaria se encarga del control general de todos los músculos del cuerpo, ¿sí? Ubicado ahí en los músculos de Penfield, todos los músculos del cuerpo se encuentran ahí. En el área premotora, ahí está la área que complementa el movimiento, planifica el movimiento, donde encontramos las neuronas espejo, ¿sí? Este controla de forma contralateral, movimientos complejos contralaterales. Pero el área motora suplementaria también controla movimientos complejos secuenciales, que quiere decir esto uno tras otro, ¿sí? Y de forma bilateral, ¿sí? En los dos lados del cuerpo al mismo tiempo. Entonces, esta zona lateral del cerebelo hace mucha relación con, especialmente, el área motora suplementaria, ¿sí? No quiere decir que con las otras áreas motoras no, también con la motora primaria y la premotora, pero lo que se encarga de planificar movimientos complejos, secuenciales y bilaterales es la motora suplementaria, cosa que también ayuda el lóbulo, o sea, los hemisferios más laterales del cerebro, ¿sí? Ahora, dentro de lo que es la sustancia, más adelante vamos a hablar de la sustancia, hablaremos primero de nuestra sustancia gris. ¿Sí? Muy bien. Hablaremos de sustancia gris periferia. ¿Sí? Entonces ya hablamos acá de su ubicación, de las regiones, ¿sí? Vamos a hablar después un poquito de los lóbulos, cada uno con sus funciones generales. Aquí vamos a ver en los axones de sustancia blanca cómo se conectan los pedúnculos cerebelosos con otras áreas del encéfalo, porque los pedúnculos cerebelosos que se encuentran en la protuberancia principalmente, superior, medio e inferior, especialmente el medio, se encarga de conectar cerebelo con otras áreas encefálicas. Esa es la función de los pedúnculos cerebelosos, conectar cerebelo con otras áreas encefálicas, entonces como eferencia, o otras áreas encefálicas con el cerebelo como aferencia, ¿sí? Hablamos un poquito entonces de esto, ahora hablaremos de la periferia, la sustancia gris periférica. Vamos a sustancia. Muy bien, en la corteza, la parte más periférica del cerebelo, en estas áreas, ¿sí? Vamos a llamarle entonces corteza cerebelosa. En la corteza cerebelosa, así como en el cerebro hay 6 capas, aquí en la corteza cerebelosa vamos a encontrar 3 principales capas, que son la capa más externa, es la capa molecular. En la parte un poquito media encontramos la capa de células de Purkinje, y en la capa más interna encontramos la capa de la granulosa. Por lo tanto, superficie a profundidad, las 3 capas del cerebelo son la capa molecular,
esta área, la capa de células de Purkinje, la capa granulosa. ¿Para qué me va a servir cada una de estas capas? Iniciemos por la capa molecular. En la capa molecular, la parte más periférica, más externa, vamos a encontrar dos tipos de células. ¿Por qué estamos nombrando esto? Porque después vamos a poner funciones a cada una de estos y conexiones. Por lo tanto, ¿qué células vamos a encontrar en la capa molecular? Células, acá no marca tanto, pero vamos a encontrar la capa de células estrelladas, ¿sí? Vamos a ver un poquito para allá, ¿sí? Hay una imagen que creo que se ve mejor. Las estrelladas. No se ve tanto la imagen, creo que no hay. Pero, células estrelladas, vamos a poner que esta va a ser nuestra célula estrellada externa, ¿sí? Y las células en cesta interna. Entonces, en la capa molecular vamos a encontrar dos tipos de neuronas: las neuronas estrelladas externas y las neuronas en cesta interna, ¿sí? Muy bien. Vamos a la capa de células de Purkinje. Aquí tenemos nuestra célula de Purkinje. ¿Por qué se llama capa de células de Purkinje? Porque ahí se encuentra la principal neurona, que es la célula de Purkinje. La célula de Purkinje va a enviar sus dendritas hacia la capa molecular y va a enviar sus axones hacia la capa de la granulosa. Tenemos el cuerpo de la neurona, que es las células de Purkinje. Estas células de Purkinje envían sus axones hacia la capa molecular, sus dendritas hacia la capa molecular y sus axones hacia la capa granulosa. Ahora veremos la función. Luego tenemos la capa granulosa. En la capa granulosa vamos a encontrar unas fibras que se llaman musgosas, ¿sí? O unas células que se llaman musgosas, ¿sí? Y vamos a encontrar también células de la granulosa, ¿sí? Vamos a ver si se da. Y tenemos nuestras células de la granulosa, ¿sí? Y aquí tenemos nuestras fibras musgosas. Y ya vamos a ver para qué sirven. Entonces, principalmente, capa molecular, encontramos neuronas estrelladas externas y neuronas en cestas internas. En la capa de células de Purkinje, principalmente encontramos las neuronas de Purkinje. Y en la capa de la granulosa, encontramos justamente las neuronas de la granulosa o células de la granulosa y las fibras musgosas, ¿sí? Luego vamos a ponerle funciones. Entonces, esto sería lo que es la sustancia gris de forma periférica. Vamos a ver un poco de la sustancia gris en el centro. Entonces, ahí encontraremos los núcleos del cerebro, ¿sí? De forma más externa vamos a encontrar al núcleo dentado, o sea, no externo, de lateral también. Aquí tenemos al núcleo dentado, ¿sí? Luego vamos a tener de forma medial, ¿sí? Al núcleo fastigio, y entre el núcleo dentado y el núcleo fastigio tenemos una zona intermedia que justamente se le llama el núcleo interpuesto. El núcleo interpuesto formado por el núcleo globoso, ¿sí? Un poquito más de abajo, el núcleo embólico, ¿sí? Entonces, desde el lateral hacia medial
ahora que ya conocemos a nuestros núcleos. ¿Sí? Interpuesto y nuestro núcleo vamos a volver a dividir. Núcleo fastidio y el núcleo interpuesto dividido otra vez en núcleo globoso primero. Parece nervio, ¿verdad? Bueno, ¿se está entendiendo hasta aquí? El tema no es fácil. Pero es algo que no solemos estudiar tanto. Eso tratamos de hacer primero un repaso neuroanatómico para después entrar en la parte de función. ¿Sí? Entonces. Bueno. Estos núcleos vamos a tener informaciones tanto que le llegan, entonces le llamamos informaciones aferentes, informaciones que salen de estos núcleos, informaciones eferentes. Entonces, informaciones aferentes, informaciones que llegan a estos núcleos del cerebro. ¿Dónde van a venir información? Puede venir de la corteza cerebral, es decir, el cerebro envía informaciones al cerebelo, ¿sí? Entonces hay una información aferente, pero también hay informaciones sensitivas que llegan al cerebro. ¿Cuáles serían estas informaciones sensitivas que llegan al cerebro? Informaciones de propiocepción. ¿Qué era la propiocepción? Esa capacidad sensitiva de percibir la ubicación de mi cuerpo a través de lo que conocemos como nuestros usos musculares y órganos tendinosos de Golgi principalmente. ¿Sí? Entonces, toda esa información sensitiva que estaba dentro del músculo, dentro del tendón, que ya estudiamos, que está dentro de las articulaciones, que ya estudiamos, información sensitiva que viene de los músculos, se va a la médula, de la médula al bulbo, del bulbo al cerebro. Entonces le cuenta cómo está ubicado en nuestro cuerpo. Eso es lo que le cuenta. ¿Sí? Formación reticular. Nosotros ya vimos al SARA, el sistema activador reticular ascendente, que se encarga principalmente del estado de vigilia. Entonces le avisa al cerebro que estamos despiertos y que tiene que controlar el tono muscular. O le avisa que estamos dormidos y que tiene que controlar al tono muscular. Porque durante el sueño nosotros tenemos momentos donde estamos inactivos y momentos donde estamos muy activos por más que estemos dormidos. Eso se le llama sueño REM y demás, que no sé si vamos a desarrollar, pero hay partes de nuestro cerebro durante el periodo de que estamos dormiditos. Nuestro cerebro hay momentos que se mantiene inactivo y hay momentos que se mantiene activo en cuanto al tono muscular. ¿Sí? Entonces, para eso se le avisa al cerebelo. Otros tractos sensoriales es información auditiva.
especialmente gracias a la región de estos lóbulos más inferiores, ¿verdad? También le llega información auditiva. ¿Para qué? Porque recuerden que nosotros cuando escuchamos a la situación, el cuerpo tiende a dirigirse hacia la zona donde escuchamos, ya sea por reflejo, ya sea por movimiento voluntario. Si yo escucho algo muy fuerte o si escucho que se abre la puerta, automáticamente mi cuerpo gira, ¿sí? O por lo menos la mirada para dirigirse hacia la zona del ruido, hacia la zona del sonido. ¿Sí? Entonces también el cerebro tiene que controlar que nos movamos de forma adecuada. Entonces ahí están las informaciones de aferencia, que también llegan por la sustancia blanca, evidentemente. ¿Sí? Entonces, hay informaciones que van a llegar al cerebelo que al principio van a excitar a estos núcleos, pero el cerebelo tiene algo muy peculiar. Al principio excita, pero segundo después inhibe. Tienen una función bastante peculiar. Primero debe ser excitada la neurona para posteriormente inhibirse. ¿Sí? Estas son informaciones que llega al cerebelo. Informaciones que salen del cerebelo hacia otras partes del cuerpo. En este caso lo vamos a llamar informaciones eferentes, informaciones que salen del cerebro. Entonces, las informaciones que salen del cerebelo, pues va del cerebelo al tronco encefálico, del tronco encefálico hacia la médula, o informaciones que salen del cerebelo hacia el tronco encefálico, del tronco encefálico hacia la corteza cerebral, evidentemente pasando por el tálamo. Vemos siempre que el tálamo es quien decide qué informaciones se van a hacer conscientes y qué informaciones van a pasar desapercibidas. Entonces, informaciones de eferencia del cerebelo hacia el tronco y posteriormente a la médula, informaciones del cerebelo hacia el tronco y hacia la corteza cerebral. Entonces, el cerebelo hace esto en informaciones eferentes. Entonces, prácticamente manda información a todos los músculos del cuerpo, a todas las regiones motoras del cuerpo. ¿Sí? Bastante importante. Bueno, ya tenemos nuestra sustanciales. Vamos a profundizar en estas zonas, ¿sí? Tanto en las zonas del vermis, acá yo no les puse la zona intermedia, que la zona intermedia es parte otra vez de cada uno de estos hemisferios. Pero si ustedes quieren pueden poner acá entre hemisferio lateral, vuelvo a dividir, o hemisferio intermedio, o zona intermedia. Yo les diré como general. ¿Sí? Entonces, veamos más profundamente qué hace cada una de estas. En general, vamos en específico. Entonces, en el vermis principalmente encontramos región axial, músculos de la región axial, o conocido también como tronco. ¿Sí? Y la zona intermedia se encarga de musculatura facial, musculatura de la cara, musculatura de las extremidades más distales del miembro superior y del miembro inferior, es decir, manos y pies. ¿Sí? Principalmente. En cuanto a la parte motora, en cuanto a la parte sensitiva, detecta las zonas del tétano, reflejos, detecta todo tipo de sensibilidad, especialmente la propiocepción. ¿Sí? Entonces, las
intermedia del músculo de la cara, manos y pies. Y de forma sensitiva, estas áreas envían informaciones de propiocepción y de reflejos. Tenemos su función motora y su función sensitiva. Muy bien. En los hemisferios laterales y los hemisferios laterales también tenemos funciones motoras y sensitivas. ¿Cuál es la función motora? La función motora es el control muscular prácticamente de todos los músculos del cuerpo. Ahí ya son músculos de forma más general. La información va a salir del cerebro. ¿Qué áreas del cerebro? Específicamente lo que estábamos diciendo, áreas de la corteza frontal, del área premotora, de la motora suplementaria también, áreas de asociación somatosensorial, que nosotros teníamos en sensitivo, teníamos 3 áreas, ¿sí? Área somatosensitiva 1, después área de asociación somatosensitiva y la punta de va a costar Já esquecemos tudo. Já esquecemos tudo. No me entristezcan mi corazón. Tómense su tiempo para leer. No tan delegado. Ahí está. Rafa, aguanta el receso que vamos a cortarlo. Así ustedes ya hacen su planificación para estudiar. ¿Sí? Entonces, nosotros terminamos antes que todos los otros grupos. Entonces tenemos que meterle aceleración. ¿Okay? Bueno, sigamos. Los hemisferios laterales van a recibir informaciones de la corteza cerebral y también de otras áreas, como especialmente el puente. Acá nos va a avisar cómo están ubicados los ojos, cómo están ubicados el cuerpo, ¿sí? Entonces, esa área. ¿Qué es eso? Bueno. En líneas generales, para resumir mañana, la distribución de los músculos dentro del cerebelo, porque el cerebelo también guarda una distribución muscular, como que no es muy ordenada, que digamos, ¿sí? Es como si fuese que la cara está, o sea, la distribución de los músculos de la cara está cerca de la distribución de las manos. ¿Por qué tienen esa distribución relativamente desordenada? Pasa que el cerebelo tiene unos elementos de control rápido, preciso, fuerza, distancia, controla demasiadas cosas al mismo tiempo. Entonces, si las cosas están muy alejadas, si la distribución de los músculos dentro del cerebelo están muy alejados, entonces va a tardar más. Entonces, hay un cierto desorden que hace que el cerebelo actúe de forma más rápida, sus conexiones neuronales, ¿sí? Por eso, por ejemplo, en el lugar donde está la cara están las manos, ¿sí? Entonces, justamente para que la planificación y el control de estos movimientos sean mucho más precisos y mucho más rápidos a